Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en uno de los temas clave de la patología, que le pasa a una célula cuando se la ataca. Vamos a ver por qué unas veces sobrevive y otras no. Es un viaje fascinante al corazón de la enfermedad, así que empezamos. Vale, fijaos bien en este esquema, porque es la clave de todo. Imaginaos una célula, tranquilita en su estado normal, y de repente, ¡pam!, le llega un estímulo dañino. En ese momento se enfrenta a una decisión de vida o muerte, literalmente. O bien aguanta el chaparrón, se recupera y sigue adelante, eso es la lesión reversible, o la cosa se complica, cruza una línea roja y se muere. Justo esa encrucijada es lo que vamos a explorar a fondo. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, la célula bajo ataque. Luego, la lesión reversible, esa primera señal de alarma. Después, la gran batalla, necrosis contra apoptosis. Y para terminar, cómo se ve todo esto en los tejidos. A ver, pensemos en una célula en su estado normal. Está en homeostasis, ¿verdad? Es como si estuviera en su zona de confort, todo funciona a la perfección. Pero de repente, algo rompe esa paz. Falta de oxígeno, una toxina, lo que sea. Ese equilibrio se va al traste. Y la célula tiene que reaccionar, no le queda otra. O se adapta o empieza el daño. Y con eso entramos en la primera fase de la respuesta, la lesión reversible. Ojo, esto es súper importante. Aquí la célula ya está sufriendo, ya hay daño, pero, y es un gran pero, todavía no es el final. Es como una tarjeta amarilla. Si conseguimos quitar el agente dañino, la célula puede volver a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué vemos en esta fase? ¿Cómo sabemos que una célula está en esta zona amarilla? Pues hay dos cambios morfológicos que son los chivatos, los que nos lo dicen todo. Por un lado, la tumefacción celular, vamos, que la célula se hincha de agua. Y por otro, el cambio graso, que es cuando empiezan a aparecer gotitas de grasa en su interior. Esas son las primeras señales de que algo va mal. Y aquí lo tenemos, una imagen de libro. Esto es un corte de riñón. Fijaos en esos túbulos. ¿Veis cómo las células están como hinchadas, abotargadas, más pálidas? Eso es el cambio hidrópico, la tumefacción de la que hablábamos. Es la prueba visual de que la célula se está llenando de agua porque sus bombas de membrana, las que regulan los iones, están empezando a fallar. Es literalmente una célula gritando ¡socorro! Claro, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pasa si no quitamos ese estímulo dañino? ¿Qué pasa si el ataque es demasiado fuerte o dura demasiado tiempo? Pues que la célula, que estaba en la cuerda floja, empieza a perder el equilibrio y se acerca a un punto del que ya no podrá volver. Y este gráfico lo explica a la perfección. Vemos cómo la célula va cuesta abajo. El punto de no retorno no es un botón de on-off, es más bien un umbral, y una vez que se cruza ya no hay marcha atrás. ¿Qué marca ese punto? Pues fundamentalmente dos cosas catastróficas. Uno, las mitocondrias, las centrales energéticas, sufren un daño irreparable, se corta el suministro de ATP. Y dos, las membranas de la célula se rompen. A partir de ahí, la muerte es inevitable. Vale, la célula va a morir, eso ya lo sabemos, pero la forma en que muere es súper importante. Y aquí se abren dos caminos, dos historias con finales muy diferentes, la necrosis y la apoptosis. Son como la noche y el día, y entender la diferencia es absolutamente clave. Mirad esta comparativa, es que es genial. A la izquierda, la necrosis. Esto es un desastre. Es una muerte accidental, caótica. La célula se hincha hasta que, ¡pum!, explota. Todo su contenido se desparrama, provocando un lío tremendo y, sobre todo, inflamación. Es una muerte sucia. A la derecha, la apoptosis. Esto es otra historia. Es una demolición controlada, un suicidio celular elegante y programado. La célula se encoge, se empaqueta en pequeños trocitos y los fagocitos vienen y limpian el estropicio sin que nadie se entere. Cero inflamación. Muerte limpia. Vamos a repasar las diferencias con esta tabla, que es oro puro. Fijaos, en la necrosis la célula se hincha, en la apoptosis se encoge. El núcleo, en la necrosis, pasa por un proceso de destrucción, pignosis, cardiorrexis. En la apoptosis se fragmenta de forma ordenada. Pero la clave, la gran diferencia, está en la membrana y la inflamación. En la necrosis la membrana se rompe, y eso siempre causa inflamación. En la apoptosis la membrana se mantiene intacta, con lo cual no hay inflamación. Y mirad el último punto, que es vital. La necrosis es siempre patológica. La apoptosis, en cambio, puede ser fisiológica. Es necesaria para vivir. Muy bien, ya hemos visto qué pasa a nivel de una sola célula. Pero ahora vamos a hacer zoom hacia afuera. ¿Cómo se ve todo esto a nivel de tejido, a nivel macroscópico? Porque al final estos son los patrones que se buscan en una biopsia. Son las pistas del crimen, por así decirlo. Empezamos con la más frecuente, la necrosis coagulativa. Es la típica que vemos en un infarto, por ejemplo, de riñón, como en la imagen. Lo más curioso es que las células mueren, pero la estructura del tejido, su arquitectura, se mantiene durante un tiempo.
Es como si viéramos una ciudad fantasma. Los edificios están ahí, pero están vacíos. Esa sombra del tejido original es lo que la caracteriza. Ahora nos vamos al otro extremo, la necrosis licuefactiva. Como su nombre indica, aquí el tejido se licúa, se convierte en una especie de sopa viscosa. Esto pasa porque las enzimas lo disuelven todo. Es el mecanismo que está detrás de la formación de pus en las infecciones. Y es también lo que ocurre, de forma casi exclusiva, en el cerebro cuando hay un infarto. El tejido cerebral se derrite, literalmente. Luego tenemos esta, la necrosis caseosa. Caseosa viene de quesus, queso en latín, y es que macroscópicamente tiene ese aspecto, como de queso fresco o requesón. Es una mezcla rara entre la coagulativa y la licuefactiva, y si vemos necrosis caseosa, sobre todo en el pulmón, hay que pensar casi automáticamente en una cosa: tuberculosis. Es su firma. Y terminamos con la necrosis grasa. Este es un poco especial porque lo que se destruye aquí es el tejido graso. El ejemplo del libro es la pancreatitis aguda. El páncreas se inflama, libera sus enzimas digestivas y éstas empiezan a comerse la grasa que hay alrededor. Esos ácidos grasos que se liberan reaccionan con el calcio y forman unos depósitos blanquecinos, duros, como si fueran salpicaduras de tiza. A eso se le llama saponificación, como hacer jabón. Bueno, vamos a resumir las ideas clave para que queden claras. 1. La lesión celular empieza siendo reversible, pero puede convertirse en irreversible. 2. La muerte celular tiene dos caras: la necrosis, que es caótica y con inflamación, y la apoptosis, que es programada y limpia. Y 3. Los distintos tipos de necrosis nos dan pistas diagnósticas súper valiosas en la clínica. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la que de verdad importa. Entender todo esto no es solo para aprobar un examen, es la base de la medicina del futuro. Pensadlo, si llegamos a controlar este interruptor de vida o muerte celular, ¿qué pasaría? Si pudiéramos evitar que las neuronas mueran en el Alzheimer o forzar a las células de un tumor a que se suiciden, ¿no estaríamos atacando la enfermedad en su raíz? Ahí está el gran reto.